En primer lugar, con la doctora Teresa Gómez, el tema moratoria e intercambio de información. Doctora, cuando usted disponga, apriete el botoncito, todo suyo. Hola, buenas tardes. Mi agradecimiento a las autoridades de ACARA, mi agradecimiento a Estela, a mis compañeros, el doctor Lidwin y María Laura, en especial a cada uno de ustedes. Y permítaseme 2 minutos de déjà vu. Tenía yo 17 años cuando me recibí de perito mercantil. Me sentía la dueña del mundo. Uno de mis primeros trabajos fue cadeta de Roberto Berlingeri, frente a Plaza Congreso. Aprendí mucho. Tanto es así que de Berlingeri me fui a Centro Automovilístico de la calle Salta, donde estuve 12 años, concesionario Renault. No puedo creer que hoy esté frente a ustedes. Puedo dar la marca de los autos que tuve. El primero fue un Fiat 128 y el último es un Volkswagen Fox Trendline. Después pregúntenle a Lidwin la marca de los autos que tiene. O sea, señores, que me siento un poco como en casa. La problemática del concesionario la conocí siendo una niña. Yo viví la época de la muerte del general Perón como presidente, trabajando en Centro. Y de golpe todo estaba vacío. Estaba vacío el nuevo, estaba vacío el usado, estaba vacío el taller. Estaban vacíos los servicios gratuitos, ¿sí? Recuerdo la problemática. Por supuesto que los años pasaron y hoy todo es distinto. Y el presidente hablaba de la ética de ACARA y los precios fijos y los stocks de repuestos vivos, durmientes y muertos. Pero creo que esta reunión es obligatoria porque lo que yo voy a decirles, que el doctor Lidwin va a acompañar, no entiendo por qué le digo doctor Lidwin, porque somos amigos hace más de 20 años y para mí es César. Lo que cambió fue el mundo. Este es el problema que tenemos, ¿sí? Que Argentina muchas veces nos dijo este es el último blanqueo y la última moratoria, y sí, todos lo sabemos. Pero cambió el mundo. Y eso es lo que tenemos que entender. Acá no estamos frente a un problema ético. Acá estamos frente a un problema de realidad internacional. Con alguien que es el que mayor poder tiene y que tenemos que entenderlo desde un primer momento. Y no son los organismos de recaudación. No. Acá el que puede traerle problemas al empresario es el banco. ¿Sí? El banco es el principal denunciante en lavado de activos. El principal denunciante. No solamente acá en la Argentina, en el mundo. Fíjense cómo se dicta este blanqueo. Este blanqueo y moratoria para dictarse, si bien tiene un fin ético, social, estamos hablando de los jubilados, también tenemos que hablar de que Argentina es el 8º país en el mundo en tener sus dineros en extraña jurisdicción. Por ende, Argentina tuvo que llamarse una realidad, levantar la mano y decir algo tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer se hace teniendo en cuenta las decisiones de organismos que, si bien no son vinculantes, fijan la política internacional monetaria. Tenemos la OCDE, este blanqueo y moratoria sigue las normas OCDE, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, el G20, que nuclea a los jefes de estados o ministros de economía, y lo más de lo más, las UIF, unidades de información financieras,
nucleadas en el grupo Egmont Internacional. Léase la UIF argentina, idem la UIF uruguaya, idem todas las UIF del mundo piensan de la misma manera. Y miren si piensan de la misma manera que hoy salió la resolución 92, rápidamente, Federici, a cargo de la UIF, entendió que hay que cambiar las normas y hay que hablar de otro tipo de operaciones sospechosas. Los invito a que cuando salgan de acá, lleguen a su casa, agarren la computadora, pongan uif.gov.ar y lean la resolución UIF 92 del 2016, que está dirigida a un grupo selecto, que somos todos los sujetos obligados del artículo 20. Escribanos, contadores, AFIP, CNB, todos. Estamos obligados a actuar acorde a la 92 del 2016, que vence el 31 de marzo del 2017. Queda claro que en este blanqueo que va a desarrollar César no se modifican ningún supuesto de lavado de activos, ni tampoco hay una atenuación. Lo único que ha quedado liberado es del delito precedente que da nacimiento al lavado, hay un inciso, el inciso J, que es el delito de evasión, que me permite entrar en el blanqueo. El resto de los delitos deben ser informados. ¿Qué es el intercambio de información? ¿Qué opina el mundo? ¿Sí? El mundo dice, bueno, solos no podemos luchar contra el financiamiento del terrorismo. El terrorismo necesita financiarse y la manera de financiarse es con dineros sucios. Y acá una diferencia. Una cosa es dinero negro, una cosa es negrear, que en la jerga significa evadir, y otra cosa es dinero sucio. El dinero sucio proviene de delitos que mañana son lavados. Se lava lo que es sucio. ¿Es claro? El blanqueo permite blanquear lo negro, no lo sucio. El negreo, producto de la evasión. Fíjense que Argentina firmó convenios de doble imposición con cláusula de intercambio de información. Este tema fue desarrollado por César en las segundas jornadas internacionales de Derecho Penal Tributario este año en mayo en la Ciudad de México, con más de 20 catedráticos españoles y expositores de Latinoamérica. México, ustedes saben que sigue una política férrea contra la lucha del lavado, producto de su cercanía con Estados Unidos y producto de que gran parte de su economía informal es negocio proveniente de la venta de drogas, lo cual estamos hablando de grandes cantidades de efectivo. Nadie compra droga con tarjeta. No hay pornografía infantil con tarjetas. Y el terrorismo no se financia con cheques. Quiere decir que todos los negocios que mueven mucho dinero en efectivo son aquellos que están bajo la lupa de los organismos internacionales. Fíjense que Argentina tiene firmados acuerdos con Alemania, Australia, Bélgica, Bolivia. Tienen ustedes en pantalla todos los países. Pero aparte tiene firmado acuerdos multilaterales de intercambio de información tributaria modelo OCDE, y con esto estamos diciendo, acá lo que se persigue es el lavado,
con países como Andorra, Mónaco, Perú, España, Sudáfrica, Uruguay. Es decir, Argentina está conectada, pero el resto del mundo está conectado con ciudadanos argentinos. En algo que podría llamarse machetazo, pero fue con consentimiento del doctor Litvin, esta fue una de las transparencias que expusimos en México de las dos situaciones que enfrenta el mundo. El mundo se dividió en early, tempranos, 55 países, y no earlys, no temprano, 40 y pico de países. Los early comienzan a intercambiar información en el año 2017. Suiza entre ellos. Parece que está de moda Seychelles, es que tiene muy buenas playas, ¿no? Sí. Hay otro grupo de países que va a informar en el 2018, para aquellos los que le interese, por las playas también de Punta del Este, estaría Uruguay. Y hay un tercer país, que es Estados Unidos, que por el momento no es ni early ni no early, sino que tiene su propia norma y que dirá cuándo. No obstante, a Estados Unidos le interesa la información de los ciudadanos estadounidenses, pero no quiere decir que no vaya a brindar información de ciudadanos de otros países. ¿Qué pasa en la ley? Ley 27260, ley que contiene todo un primer capítulo o libro dedicado a la problemática de los jubilados, tiene un segundo capítulo dedicado a lo que es blanqueo, recuerden siempre de lo negro, nunca de lo sucio, tiene un tercer capítulo dedicado a lo que es la moratoria, que es el momento para que las empresas tengan orden fiscal, y tiene las disposiciones generales. Dentro de las disposiciones generales hay dos artículos que yo les resalto que son interesantes, el 81 y el 88, que claramente la ley nos dice: ninguna de las disposiciones del blanqueo y de la moratoria liberará a los sujetos del artículo 20. Los sujetos del 20 de la ley de lavado somos los sujetos obligados a informar. Bancos, contadores, escribanos, vendedores de obras de arte, casinos, juegos de azar, Comisión Nacional de Valores, AFIP, Banco Central, muchos. Y sigue diciendo la ley, no habrá ninguna limitación en el marco del presente régimen a la capacidad del Estado de intercambiar información, reportar, analizar, investigar y sancionar. Y habla de dos artículos del Código Penal, 303, 306. Son los delitos que punen lo que se conoce como autolavado. Argentina tiene su ley de lavado, producto de la época de la Rúa. Cuando nace esta ley, Argentina perseguía únicamente el encubrimiento del lavador. Argentina atraviesa una serie de gobiernos y empieza a demostrar a nivel estatal una conducta poco clara para el Gafi. Y Argentina recibe como aviso el hecho de que iba a ser considerada gris. En ese momento, Aníbal Fernández con Esbatella viajan al Gafi y prometen en el año 2010 que Argentina se iba a encaminar. El Gafi esperó a Argentina y es así que en el año 2011 hay una revolución
en materia de la ley de lavados, se modifica el Código Penal, salen todas las resoluciones de UIF y entra en el Código Penal el autolavado. Argentina está ahora en condiciones de perseguir a los lavadores, no solamente al que encubre al lavador, donde la verdad que los galardones siempre los tenemos los contadores, porque siempre dicen, yo le avisé a mi contador, ¿sí? Entonces iba el contador como encubridor y el lavador no tenía pena. En este momento Argentina tiene la norma completa. El lavador va con su juicio y el encubridor va con el de él. A fin de atenuar esta amenaza que contenía la ley, no se olviden que la ley tiene las normas OCDE y GAFI, sale el decreto del Poder Ejecutivo. ¿Y qué dice el decreto? Sí, no se va a menguar en nada las capacidades de los sujetos, pero si hay un reporte de operación sospechosa, deberá ser firmado por el presidente de la UIF. Y lo va a hacer cuando haya indicios graves, precisos y concordantes de la comisión de uno de los delitos de lavado. ¿Ok? Entonces es como que se le dice a Federici, el presidente de la UIF, señor, usted va a tener que fundar a derecho cada reporte de operación sospechosa que se emita contra alguna de las personas que haya entrado a blanqueo. ¿Quiénes pueden entrar a blanqueo? Lo va a decir el doctor Lidwin. Pero decididamente no pueden blanquearse ni bienes ni dinero que provenga de esos países que están ahí. ¿Y por qué no? Porque la OCDE los considera no cooperantes. Son países de alto riesgo. Si el dinero está ahí, no puede ingresar en el blanqueo. ¿Qué consecuencias tiene el blanqueo en la ley de lavado de activos? Bueno, algo que nos sorprendió a todos fue el cambio de jurisdicción de la UIF. La UIF pertenecía al Ministerio de Justicia. La UIF no está más en el Ministerio de Justicia, sino que ahora pertenece al Ministerio de Hacienda. Es decir, el ministerio que va a recepcionar los fondos es aquel que va a controlar el comportamiento de la UIF. Esta ley obliga al doble secreto, el secreto del reportante. Yo reporto al señor fulano de tal por sospechar que está lavando activos a través de la ley de blanqueo, hay secretos sobre mi nombre y secretos sobre el reportado. Pero también se mantiene el hecho que el Estado podrá intercambiar información y sancionar las conductas de lavado y de financiamiento del terrorismo. Una primera gran definición que deben analizar los empresarios es, en caso de acogerse a los beneficios de esta ley, ¿a qué título van? Aquello que está oculto en su totalidad es producto del blanqueo. Rápidamente un ejemplo. Yo, mamá de 5 hijos, tengo el usufructo de un bien y le doné a cada uno de mis hijos el 20%. Yo no declaré el usufructo, nunca. 4 de mis hijos tampoco, pero uno, que cumple fiscalmente, declaró su tenencia del 20%. Ese bien no se puede blanquear, va a moratoria, porque no está oculto. ¿Qué es la moratoria? Bueno, la moratoria es algo que toda empresa debe aprovechar. ¿Por qué? No se puede incorporar lo oculto. ¿Para qué sirve la moratoria? Para limpiar fiscalmente obligaciones fiscales incumplidas. No presenté el IVA
de marzo del 2015. Lo presento, pago con una deuda consolidada, capital, y el monto de los intereses tiene un tope del 10% porque es uno de los últimos periodos. Esa omisión que disparó una infracción que no está firme, la aparto, me la condonan. ¿Quiénes están excluidos del blanqueo y de la moratoria? Bueno, acá vamos a ver que hay cosas que son lógicas. Fíjense que me habla de condenados, en primer lugar. Me dice que la condena no estuviera cumplida. Me condenaron a 1, 2, 3, los años que fuera, y la condena no está cumplida, no se ejecutorió. Puedo entrar, tanto en blanqueo como en moratoria. Personas jurídicas pueden entrar en las que sus socios, directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, consejeros, cuidado con esta parte, o quienes ocupen cargos equivalentes, lo que me está diciendo que no es taxativa, es enunciativa. Recordemos Skanska, que la quieren reabrir, la única causa que tuvo a gerentes en relación de dependencia procesados. ¿Sí? En tanto y en cuanto hayan sido condenados respecto de la penal tributaria, pero que no hayan cumplido la condena. Y me habla terceros. Cada vez que la ley habla de terceros, está hablando de testaferros. El hombre de paja, el hombre por detrás. ¿Qué delitos están excluidos del blanqueo y de la moratoria? Bueno, estos delitos que están excluidos, que son los del artículo 84, inciso E, son todos los delitos que tienen que ver con lavado y financiamiento del terrorismo. Hay algunas causas mediáticas que, por ejemplo, pueden llegar a tener fraude contra la administración pública. ¿Sí? Están excluidos, no pueden entrar ni en el blanqueo ni en la moratoria. Delitos contra la fe pública. Es un tema como para verlo. Y fíjense el artículo, que es muy cómico, ¿no? El inciso 18, la cápita 18 del inciso E del artículo 84, que no pueden entrar en blanqueo y moratoria aquellos que hayan cometido homicidio por precio o promesa remuneratoria. Es decir, que si mataste gratis, Litvin, podés entrar tranquilamente, ¿sí? Así que cuidado con esto. Ay, se me cayó el cartelito, perdón. Fíjense que quienes a la fecha del blanqueo y o moratoria tuvieran un proceso penal en trámite. Proceso penal en trámite. Y yo les doy dos pautas rápidas. Hay una denuncia sencilla, alguien me denuncia. Por delito de evasión, que es uno de los que puede entrar. El juez me llama a indagatoria. En la indagatoria, el juez tiene 10 días para, falta de mérito, procesarme o sobreseerme. 10 días, ¿ok? Yo tengo un cliente, entra en blanqueo o moratoria, pero la ley me dice, si tuvieran un proceso penal en trámite, de los delitos que hablamos en las dos anteriores, podrán adherir en forma condicional al régimen de sinceramiento fiscal.
el auto de procesamiento dará lugar a la pérdida automática de todos los beneficios del blanqueo y de la moratoria. Eso quiere decir que todo nace y lo que pagué, y habrá que ver cómo se consigue, porque es dinero incausado. Moratoria. ¿Qué puedo entrar? Todo, señores, todo. Revisen cuentas tributarias. Lo primero que tienen que hacer los contadores. Y revisen su realidad. Y corrijan las declaraciones juradas en aquellas cosas que consideren que las tienen que corregir. Deudas, que al 22 de julio es una fecha muy importante, es la fecha de preexistencia de la ley. Se encontraren en curso de discusión administrativa, contenciosa administrativa o judicial, entran en moratoria. Todas las sanciones que de esa situación se derivaron se condonan. Esto no es tan sencillo, la ley dice de oficio, esto no es tan de oficio. Lo que se está discutiendo en tribunal fiscal, el patrocinante deberá hacer la tramitación correspondiente, deberemos ver las costas del juicio, deberemos ver si la tasa que pagamos banca las costas. Es un análisis matemático. Como dice mi socio, es un traje a medida. Hasta que alguien le dijo, más que un traje a medida, es una mortaja a medida, sí. O sea, no hay estándares acá. Acá hay situaciones particulares y hay confidencialidades. Intereses. Fíjense qué interesante es la propuesta. Deudas viejas. El primer año que va a prescribir es el 2009, está prescripto el 2008. Lo viejo tiene un tope de 75% de los intereses sobre el capital. Pero las nuevas, 2015, 2016, tienen un 10%. Es decir, que a una alícuota del 3% general que tiene AFIP, a un 36% anual, estamos hablando de una importante rebaja. Bueno, este es un artículo que a mí no me gusta la redacción de este artículo, la verdad que no me gusta. Esta dispensa de formular denuncia penal en cabeza de la AFIP no me gusta, la verdad que no me gusta. ¿Y por qué no me gusta? Y porque hay casos muy puntuales en la Argentina donde esta dispensa no es una obligación de no denunciar, sino que a mí como funcionaria de AFIP me dispensan. También quiero, y no es peyorativo lo que voy a decir, ¿perdón? Quiero que tengan clara la diferencia. Funcionarios no son empleados. Como bien dice el doctor Casañe, es funcionario aquel que con su firma modifica hechos y situaciones de la administración. Léase, es funcionario un supervisor de la AFIP, pero no es funcionario un inspector. Queda claro, ¿no? Si bien hay una ley propia en cada agencia, que es la ley del mostrador, y la importancia del aplicativo, si nos ajustamos a derecho, funcionario es el supervisor para arriba. Se condona, dijimos, lo no firme, multas no firmes, multas que pueden ser una multa sencilla del artículo 39 que va de 150 a 2.500 pesos, una multa por defraudación de impuestos que va del 300 al 1000%. Se condonan si no están firmes. Firmes no están si ustedes no las dejaron firmes, ¿sí? Cuando el deber transgredido no lo pueda subsanar, ¿y cuándo no lo puedo subsanar? Cuando alguien me vendió un acrílico, por ejemplo, trasero,
de mi auto, me dio el acrílico, yo le di la plata y él no me dio la factura. ¿Sí? Y resulta que yo era un agente fiscal encubierto y le hice una infracción por falta de facturación. Eso, si no está cumplido, queda firme. Es decir, que condono todo lo que no está firme, entre ellos la clausura. Sí. La forma de pago, aquellos que quieran pagar al contado tienen un 15% de descuento. No veo muchas opciones. Creo que casi todos van a entrar en un plan, 60 o 90 cuotas. Si entran en moratoria, lo más importante es la extinción de la acción penal. Eso es fundamental, si el pago es total. Si el pago es en cuotas, la acción penal va muriendo de a poco. Muere efectivamente el día que el empresario demuestra que pagó la última cuota. Han convertido a los tribunales penales tributarios en una caja de recaudación. Dijimos que se suspenden las acciones penales, hay levantamiento de la suspensión de los registros aduaneros, obtienen un certificado fiscal para contratar con el Estado, usufructúan el beneficio de la reducción de contribuciones y obtienen la baja del registro público de empleadores con sanciones. No dejen caducar un plan, la caducidad tiene efectos terribles, son aliens, renacen con toda la fuerza, se comen al contribuyente. Cuidado, la caducidad opera con 3 cuotas incumplidas o a los 60 días del incumplimiento de la tercera cuota. La ley tapón se la voy a dejar al doctor Litvin, es un beneficio muy especial. El universo se dividió en 3. La AFIP va a tener 3 tipos de contribuyentes: moratoria, blanqueo o aquellos que están taponados o bloqueados al año 2015. Son los cumplidores. Van a tener que presentar una declaración jurada confirmando los datos de su última declaración jurada. Muchísimas gracias por vuestra atención. Comienza el doctor Litvin con blanqueo.